En el mundo del tenis, la diferencia entre ser uno de los mejores tenistas del mundo a ser quizás el mejor tiene una gran importancia la mentalidad. Y es que puedes ser un gran sacador, puedes tener unos golpes maravillosos, pero si tu mente no funciona y no se adecua a tu nivel tenístico, es muy posible que logres muchos éxitos, pero quizás no seas recordado como uno de los mejores tenistas de la historia. Y esto es al final lo que le ha pasado sobre todo al tenista alemán Alexander Zverev, que en sus tiempos cuando comenzó a destacar en el circuito ATP se le consideraba el principal sucesor de ese Big Three, como uno de esos rivales que les podía incomodar sobre todo a Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, y que después podría sucederles a ellos en el trono en el mundo del tenis para ser pues quizás un tenista que ganase durante varios años diferentes Grand Slams. Sin embargo, el tiempo ha pasado, los tenistas se han ido retirando como Roger Federer y Rafa Nadal, pero Alexander no ha conseguido ser ese sucesor y ahora mismo está varios escalones por debajo de los principales reyes de este deporte, que son Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Y es que el tenista alemán tuvo una oportunidad absolutamente única, brillante en el Open de Australia, en las semifinales del torneo, en ese partido absolutamente histórico que disputó contra el tenista murciano. Y la verdad es que pues vimos cómo la mentalidad del tenista alemán nuevamente le devolvió a jugar una mala pasada y no logró imponerse en este caso a un Carlos Alcaraz que estaba muy mermado a nivel físico, fruto de esos calambres que se empezaron algo que empezó a sentir en este caso el tenista del Palmar al final del tercer set. Sin embargo, Alexander Zverev logró ganar ese tercer set, logró llevar el partido al quinto set y cuando todo parecía que estaba decantado a favor del propio tenista hamburgués, lo cierto es que todo se dio la vuelta, gracias también, por supuesto, a la mentalidad y a ese juego brillante que tanto caracteriza a Carlos Alcaraz, el tenista del Palmar. Sí que es cierto que pese a que la gran mayoría y los fanáticos del tenis nos quedamos absolutamente atónicos al partidazo que disputaron tanto Carlos Alcaraz como Alexander Zverev en Australia, muchos consideramos que quizás Sasha en este caso había perdido una oportunidad absolutamente histórica, ya no solo de ganar a Carlos Alcaraz en otra vez en un Grand Slam, sino sobre todo de haber conquistado su primer Grand Slam y más teniendo en cuenta que se podía haber enfrentado en la final a un Novak Djokovic que estaba más castigado a nivel físico. Pero lo cierto es que pues el tenista alemán nuevamente esa cabeza que tiene pues le volvió a jugar una mala pasada, no estuvo en las condiciones óptimas para cerrar ese partido que hubiese sido absolutamente primordial para haber conseguido ese tan ansiado Grand Slam y que muchos consideran que el propio Alexander Zverev se merece. Y lo cierto es que las declaraciones que ha realizado justo en la previa del torneo de Acapulco, que es el primero que está participando el tenista alemán después de haber perdido en el Open de Australia, lo cierto es que demuestran pues que Sasha Zverev o no se entera mucho de la película o no sabe por dónde le va muy bien el aire o directamente es que es un tenista que a nivel mental está básicamente echado a perder. Si quieres saber realmente qué es lo que ha dicho Alexander Zverev, quédate a ver este vídeo. No olvides suscribirte a este canal de Tenis en Corto, ya que publicamos prácticamente vídeos a diario sobre el mundo del tenis, sobre las últimas noticias que suceden en el mejor deporte de raqueta del mundo. Y también, por supuesto, no olvides dejar un buen like, compartir este canal con el mayor número de gente posible y coméntame qué te han parecido estas declaraciones que ha realizado el tenista alemán en la previa del torneo de Acapulco que va a estar disputando esta semana. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Alexander Zverev, número 4 del ATP, se encuentra ahora mismo en México disputando el ATP 500 de Acapulco, una cita donde al final es el principal cabeza de serie y por lo tanto favorita a llevarse este trofeo. Y la verdad es que el primer partido de este torneo lo ha vencido con comodidad frente al francés Corentin Moutet, después de haber jugado su último partido en esa semifinal absolutamente histórica en el Open de Australia contra Carlos Alcaraz.
Sasha pues sufrió al final ante el propio Carlitos una de las derrotas más dolorosas de su carrera y más teniendo en cuenta que Carlitos estaba superando unos calambres para llevarse un partido que el número uno del mundo pues tenía prácticamente perdido. Todo el mundo pensaba que después de ese cuarto set el tenista alemán iba a llegar a la final del Open de Australia, pero la verdad es que Carlitos Alcaraz logró remontar un 5-2 abajo en ese fatídico quinto set y llegó a la final de este Open de Australia que posteriormente conquistó. Es por eso que el alemán en esa rueda de prensa previa al partido frente a Corentin Moutet pues le han preguntado sobre lo ocurrido y esto es lo que ha dicho. Creo que en Australia jugué de la manera correcta. Perdí el partido contra Alcaraz porque me cansé al final, siendo honesto. No me quedaba nada en el tanque con 5-4. Recuerdo en el primer punto de ese juego que debería haber golpeado a la bola mucho antes, pero para eso te tienes que mover y yo no podía hacerlo. Además, hubo dos sets donde Carlos tuvo un pequeño descanso físico porque no se podía mover mucho. Esto es lo que ha dicho Zverev en declaraciones que ha recogido el medio y el canal de YouTube Punto de Break y que a mí realmente me han sorprendido, sobre todo la última frase, ya que considero que es totalmente ridícula y absurda. O sea, ¿cómo puedes decir que tu derrota se ha basado en el hecho de que como Carlos Alcaraz no se podía mover en los dos sets que perdió el tenista del Palmar, pues ahí pudo lograr recuperarse mientras tú estabas en tu plenitud, mientras tú podías sobre todo haber logrado desplazar a Carlos Alcaraz, haberle cambiado continuamente de ritmo, en definitiva haber reventado todavía más a nivel físico a Carlos Alcaraz para que en el quinto set pues lo tuvieses todavía mucho más fácil de ganar. Pero es que saca estas declaraciones que a mí sinceramente me parecen de un absoluto victimismo de este tío que no me las creo. O sea, lo siento mucho. Pero yo esto no me lo puedo creer. Y más viniendo de un tenista que es el número 4 de la ATP. O sea, no se puede tener esta mentalidad tan débil, tan frágil y de no asumir lógicamente que cometiste un error. Porque el partido estaba en tu mano. Si hubieses hecho al final lo que te hubiesen dicho, sobre todo los analistas y tus propios entrenadores, que estoy plenamente convencido de que te estaban indicando que sobre todo tenías que desplazar a Carlos Alcaraz y que tenías también, por supuesto, que cambiarle el ritmo para que Carlitos no se pudiese, o en esta situación que no se estaba pudiendo prácticamente mover, no corriese para esos puntos. Y lo cierto es que al final le diste alas al propio Carlos Alcaraz. Luego está claro que Carlitos es por algo es el número uno del mundo y por algo es que no le puedes dar ni un mínimo de vida, porque es posible que te remonte. Y es al final lo que sucedió. O sea, yo no entiendo cómo este tipo, después de la cantidad de años que tiene, después de la cantidad de torneos que ha disputado, y todavía sigue con una mentalidad absolutamente de un crío inmaduro y que es incapaz, si sigue así, de ganar un Grand Slam, pese a que las condiciones tenísticas que muestra son absolutamente maravillosas. Pero si no cambia la mentalidad, Alexander Zverev, yo creo que no va a hacer absolutamente nada, ya no solo en este año, que sí que parece que ha cambiado algo su juego, que sí que es algo más agresivo y que sí que sobre todo está siendo pues más valiente, ¿no? Que es al final lo que se le pedía al tenista alemán. Pero si después de esa semifinal donde lo tienes todo de cara para poder llegar a la final, teniendo en cuenta que tu rival a nivel físico está exhausto, no es posible que con esa mentalidad puedas hacer grandes cosas o puedas ganar títulos importantes en el tenis. Además, pues también el tenista alemán ha declarado que no jugó nada después del Open de Australia, que decidió tomarse un tiempo de descanso y hacer buenos entrenamientos porque quiere continuar jugando de cierta manera y con un estilo concreto, lo cual requiere bastante entrenamiento y muchos ajustes en su tenis. Ha declarado también pues que es un juego muy diferente al del año pasado, que está intentando cosas nuevas, que llegó a Acapulco hace varios días y por lo tanto ha tenido el suficiente tiempo para poder entrenar, aclimatarse a estas pistas e intentar realizar un buen torneo, ¿no? También pues ha declarado, ¿no?, que al final el objetivo sobre todo para este tenista es el de ser más agresivo en los partidos, que eso sí que lo vimos en el Open de Australia sin esperar tanto los fallos de sus rivales. Esto es lo que declaró el tenista de Hamburgo. Estoy jugando más agresivo, tratando de golpear la bola mucho más fuerte. Estoy intentando no ganar solo por estar mejor físicamente algunas veces, sino dominando los partidos. Ese es el ajuste principal que he hecho para este año durante la pretemporada. Estoy intentando aferrarme a ese estilo de juego y ver lo que me depara este año.
Sinceramente, a mí me parece muy bien y creo que está muy bien encaminado Alexander Zverev en este cambio de juego, en que sea más agresivo, más valiente, puesto que al final, como decimos, las condiciones tenísticas las tiene. No olvidemos que es el número 4 de la ATP, pero como decimos, el tenis, más allá de tus condiciones tenísticas y tu nivel físico, también está el aspecto mental y eso creo que el propio Sasa tiene que seguir trabajando, tiene que seguir mejorando y más teniendo en cuenta las declaraciones que ha realizado, donde al final se excusa en que estaba más cansado que el propio Carlos Alcaraz en ese Open de Australia, después de que el tenista murciano lo pudiésemos ver que casi no podía ni caminar y que le llevó al tenista alemán a un quinto set donde el jugador de Hamburgo lo tenía absolutamente todo de cara con un 5-2 arriba, pero los nervios, la tensión y sobre todo la mente le jugó una pasada, permitiéndole que al tenista del Palmar darle una oportunidad que lógicamente Carlitos agarró con todas sus ganas, se fue hacia adelante, fue a empezar a mejorar sobre todo su nivel físico y ahí pues el propio Sapasa desapareció del mapa. Y es al final ese tipo de situaciones que le impiden al tenista de Hamburgo llegar a ser un mejor tenista e incluso ganar un Grand Slam. Ese es el principal debe que tiene que seguir mejorando, más allá por supuesto de que ahora está implementando nuevos cambios en el tenis. Pero con esas declaraciones que a mí me parecen absolutamente ridículas, excusándose en el tema del cansancio, creo que no va a llegar a nada o que no va a conquistar ese tan ansiado Grand Slam que él anhela. Yo no sé qué os han parecido las declaraciones del tenista alemán, ya sabéis que me las podéis dejar vuestras impresiones en los comentarios, pero yo sí que considero que desde mi punto de vista son unas afirmaciones en este caso bastante ridículas e indignas de un tenista de la altura de Sasha Zverev, puesto que excusarse en el tema del cansancio cuando tuviste a Carlos Alcaraz básicamente contra las cuerdas a nivel físico, que no se podía prácticamente ni mover y tú no le obligaste nada diferente de lo que estabas haciendo, es decir, no le estabas cambiando el ritmo, no le estabas forzando al tenista del Palmar a cansarse más a nivel físico, lo cual provocó que luego en el quinto set pues se recuperara también por el hecho de que los dos sets anteriores, pese a que habían ido al tiebreak, pues Carlos Alcaraz parecía no estar absolutamente inquieto con la situación. Y es ese quizás el principal debe que tiene que mejorar, por supuesto, Alexander Zverev si quiere realmente conquistar un gran slam. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, déjame un buen like, hypea el vídeo para que llegue a más gente en YouTube y sobre todo coméntame qué te han parecido las declaraciones que ha realizado Alexander Zverev en la previa del ATP de Acapulco, donde el tenista alemán parte como principal favorito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.